Esta charla está conformada por 3 bloques. En el primero hablaremos de la misión compartida y de colaboración, cómo los carismas favorecen la vivencia de esa misión. También el origen, la definición y el sentido de los carismas. Y por último, las disposiciones necesarias para vivirlo. En el segundo bloque hablaremos de los diferentes carismas que hay y también de un test de carismas católicos. Y el tercer bloque nos orientará y hablaremos sobre qué puede favorecer el ejercicio de los carismas, qué puede dificultar, las tentaciones que pueden haber y cómo la gracia de Dios se hace presente. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Es una frase, un salmo que tiene mucho sentido y que a lo largo de esta presentación vamos a ver cómo la grandeza de Dios se hace presente en nuestro día a día y cómo también Él quiere que nosotros ayudamos a que otros experimenten a Dios. Y claramente el fruto es también esa alegría, es la vivencia en Dios, por Dios y para Dios. Espíritu Santo, ven, donde el Dios Altísimo llena nuestro corazón con el fuego de tu amor. Padre amante de los pobres, donen tus dones espléndidos, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Espíritu Santo, ven, donde el Dios Altísimo llena nuestro corazón con el fuego de tu amor. Gozo que enjuga las lágrimas y que conforta en los duelos, entra hasta el fondo del alma, luz divina, y enriquecenos. Qué vacío hay en el hombre si tú le faltas por dentro. Ve la fuerza del pecado cuando no envías tu aliento. Espíritu Santo, ven, donde el Dios Altísimo llena nuestro corazón con el fuego de tu amor. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que pierde el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Espíritu Santo, ven, donde el Dios Altísimo llena nuestro corazón con el fuego de tu amor. Por tu bondad y tu gracia, da su mérito al esfuerzo. Salva al que busca
buscas salvarse y danos tu gozo eterno. Espíritu Santo, ven, don del Dios Altísimo, llena nuestro corazón con el fuego de tu amor. Espíritu Santo, ven. Para entrar en este tema, con esta luz del Espíritu Santo, también ayuda el quitarnos las sandalias, como Yahvé le decía a Moisés, porque estás pisando un lugar sagrado. Trataremos de temas sagrados en nuestro corazón y del amor de Dios. Jesús veía a una multitud hambrienta. Eran muchos. Parecían como ovejas sin pastor. Y Él, en vez de dejarlos solos, Él le pidió a sus discípulos que colaboraran en la misión de darles pan, de saciarlos. Y sus apóstoles apenas tenían 5 panes y 2 peces, pero eran todo lo que tenían. Y se lo entregaron al Señor, para que Él, después de bendecirlo, los entregase a la multitud. Esto es un marco en el que se va a tratar todo el tema de los carismas y de la misión compartida y colaboración, porque es el origen de nuestra vida en misión. En el reino de Cristo está la piedra angular, que la piedra angular es el mismo Cristo, cuando decía en el Salmo, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, ha sido un milagro patente. Es el Señor quien lo ha hecho. Y a nosotros, Pedro nos dice que seamos piedras vivas en este edificio espiritual, en la construcción de este edificio, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Cristo. Piedras vivas con todo nuestro ser, para la construcción de su reino. Y también en el Salmo 126 habla de este edificio espiritual y de que el Señor es quien construye la casa. Y dice, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Esta construcción de la casa del Señor, esta misión compartida y colaboración, tiene el origen y el fin en Él. Y Él va llamando a los albañiles cuando Él quiere. Somos simples albañiles en su casa, en la construcción de su reino. Y en Juan, Jesús nos mostraba un deseo profundo que Él tenía de cómo construir este reino, que decía que sean uno, como tú y yo somos uno. Y también San Pablo en Efesios hablaba de esto mismo, un solo cuerpo, un solo espíritu, una esperanza a la que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y nos invitaba a poner empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Para describir la construcción del reino o la vivencia de este reino, hay también otra imagen en las Sagradas Escrituras, que es la del cuerpo. En Corintios, San Pablo hablaba de que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros. Y todos estos miembros forman parte del cuerpo de Cristo. Y después en Lucas, Jesús habla, cuando en la última cena habla, esto es mi cuerpo que será entregado para vosotros. Estamos hablando de las piedras vivas y de que también nosotros somos miembros de este cuerpo. Es así como Él quiere ser entregado a los demás, que con todo nuestro ser nos sumamos o vivamos en este cuerpo místico y seamos entregados para saciar el hambre de Dios que tiene cada uno. Es aquí cuando entran los carismas.
El origen de los carismas es la Santísima Trinidad. Es una acción trinitaria. Hay textos que dicen que viene de Dios, Dios Padre, otros que vienen de Jesús y otros del Espíritu Santo. Como en Corintios especialmente se habla más sobre el Espíritu Santo, es a quien más se le atribuye la acción de los carismas. Pero como sabemos que son 3 personas y un solo Dios y actúan todos al mismo tiempo, aunque cada uno con su especificidad, en cada manifestación de un carisma, en ejercicios de carisma, es la Santísima Trinidad, el amor de la Santísima Trinidad que se hace presente en este mundo. Ese amor también que hizo que Jesús hiciese lo que Él realizó, la vida que Él llevó. Es el mismo Espíritu que le dio a Él, el Espíritu de vuestro Padre que decía en Mateo, es el que hablará por vosotros, el que se manifestará. Es así como se originan los carismas. San Pablo habla de la diversidad de los carismas, pero un mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Y a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. No es solo para dejarlo para nosotros, sino para participar de esa misión de colaboración. La palabra carisma viene del griego charisma y significa generalmente don generoso. Y en el Nuevo Testamento se usa especialmente para dones divinos. Son aptitudes o habilidades especiales que el Espíritu Santo da a los cristianos para permitir que sean canales efectivos del amor de Dios y de su presencia redentora en este mundo. Todos los carismas, ordinarios, extraordinarios, que los vamos a ver más adelante, están para el servicio de la Iglesia. Podemos diferenciar los carismas y los talentos naturales. En la carta que ha escrito la Santa Sede sobre los carismas, que se llama Juvenecit Ecclesia, dice: los carismas son reconocidos como una manifestación de la multiforme gracia de Dios, citando a la carta de 1 Pedro. No son, por lo tanto, simples capacidades humanas. Aquí se puede diferenciar los talentos y los carismas. Los talentos se pueden heredar o se consideran de cualquier manera innatos. Su fin es indefinido, es decir, puede ser para el bien, puede ser para el mal, para construir obras que hacen mucho mal o para el bien, y tienen un poder natural. Sin embargo, los carismas se reciben de manera sobrenatural. Su fin es para el reino y el poder es sobrenatural. Entonces, al operar, los carismas sobrepasan las habilidades humanas, naturales. Si uno tiene un carisma y tiene un talento en la misma área, es una potencia muy grande. De todas formas, no por tener un talento vamos a tener un carisma. Por ejemplo, un carisma es el de la música. Puede ser que cantemos muy bien, pero no necesariamente eso va a ser un carisma. Después vamos a ver en detalle qué significa. O también podemos hacer que las cosas sucedan, como es el carisma de organización. Pero eso podríamos hacer que las cosas sucedan y ser muy efectivos, y podríamos construir muchas obras para el mal. Sin embargo, cuando tenemos el carisma de la administración, es para la construcción de ese reino, del reino de Dios. Y también mientras nosotros estemos más cerca de Dios, podemos identificar mejor ese amor de Dios que quiere ser transmitido, o esa inspiración de Dios, y seremos más eficaces para estos fines. También es importante considerar la diferencia entre los 7 dones, los frutos del Espíritu y los carismas personales. Los 7 dones y los frutos del Espíritu son para provecho personal, son para disponernos a la gracia y para la transformación interior como cristianos. Entonces, gracias a su actuación, podemos utilizar mejor los carismas. Los carismas, aunque su buen uso deja provecho en el interior porque nos ayuda a crecer en la caridad, son para el provecho común. Esa es su finalidad, para la construcción del reino. San Pablo decía en Efesios, la edificación del cuerpo de Cristo es la finalidad de los carismas, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Y después él continúa y dice:
Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. Y así el cuerpo se va construyendo en el amor. A medida que ejerzamos los carismas, como son canal del amor de Dios, el cuerpo de Cristo se va a ir construyendo en el amor. Ahora bien, ¿podemos nosotros buscar y adquirir carismas? Él eligió a los que Él quiso, como decía en Marcos, para que vayan al mundo y prediquen el Evangelio. Los carismas son un don gratuito del Señor. Y ese don gratuito está relacionado también con nuestra vocación personal, vocación específica, porque, aquí podemos distinguir dos tipos de carismas, los carismas temporales o los carismas permanentes. Los temporales son para una sola ocasión, 2, 3, unas pocas ocasiones, y los permanentes son los que se manifiestan de forma constante, o sea, son los que Dios a través de uno se manifiesta constantemente. Y entonces eso, cuando uno los reconoce, ayuda para distinguir o para reconocer esa vocación personal y específica, la misión de cada uno de nosotros. Una cosa es encontrar la misión y la vocación como el camino más grande, una vida consagrada, sacerdocio, matrimonio, de entrega a Dios, y lo otro también es ya la mayor especificidad del cómo en el día a día yo voy viviendo mi vocación. Los carismas nos pueden orientar a descubrir. En Isaías el Señor decía: eres precioso a mis ojos. Esa es la mirada del Señor que nos hace a nosotros, a cada uno de los miembros del cuerpo, de su cuerpo. Y dice: eres precioso a mis ojos. Y es por eso que San Pablo decía: si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Ahora bien, muchos son los miembros, mas uno el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano: no te necesito, ni la cabeza a los pies: no os necesito. Más bien, los miembros del cuerpo que tenemos, por más débiles, son indispensables. Y a los que nos parecen los más viles del cuerpo, los rodeamos de mayor honor. Y es verdad, cada miembro es importante, cada uno de nosotros es importante. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha querido así. Y es el Señor, es el cuerpo del Señor el que se entrega a los otros. Y después San Pablo continúa: si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros, cada uno por su parte. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿O todos profetas? ¿O todos maestros? ¿Todos con poder de milagros? ¿Todos con carisma de curaciones? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Cada uno tiene su lugar especial y específico en este cuerpo de Cristo. San Pablo nos invita a descubrir y desarrollar esos carismas que el Señor nos ha dado. Dice en Corintios: si dijera al pie, puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde el olfato? No tenemos que ser como el de al lado, sino como el Señor nos pensó. No tenemos que vivir una misión como el de al lado, sino como el Señor nos ha pensado. Y el esfuerzo por discernir los carismas ayuda mucho a ir directamente a lo que el Señor ha pensado. Y también a no hacer esfuerzo para vivir según un carisma de otro. Por ejemplo, incluso si yo he recibido una gracia de Dios escuchando a una persona hablar de Dios y que esa persona tiene el carisma de evangelización, donde sus palabras hacen que otros sigan a Jesús, puede ser que yo misma quiera tener ese carisma que tanto me ayudó, pero si el Señor quiere que yo sea el oído en vez de la boca y que mi carisma sea el de animar, de ayudar a otros a crecer espiritualmente, el descubrir y el ejercer
ayuda mucho a ir directo, a aceptarnos como somos y a responder al llamado de Dios que hay en el corazón, y a una libertad en el espíritu, en el espíritu de Dios. Si hay dos disposiciones que pueden ser muy convenientes, o disposiciones necesarias para entrar en este tema. Una es nacer del espíritu y la otra la pobreza de espíritu. Tenemos que conectarnos con el espíritu, con la Santísima Trinidad, para vivir según Él y ser mejores canales de Dios. En Juan decía, Cristo decía, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después continúa, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. También nos decía, no endurezcáis hoy el corazón, escuchad la voz del Señor. Es necesario ese nacer de nuevo. Vamos a ver también dos ejemplos de personas que en la Biblia han nacido del Espíritu y han vivido según el Espíritu. Uno es Zacarías y el otro es María. En ambos relatos que aparecen en Lucas se pueden analizar o comparar esta experiencia del Espíritu. En los dos dice, el ángel le dijo, no temas, Zacarías, no temas, María. Y después anuncia el nacimiento de Juan a uno y el nacimiento de Jesús. ¿Y cuál es la misión que van a tener ambos? La respuesta de esa inspiración del Espíritu es diversa, aunque semejante. Zacarías dice, mi esposa y yo somos ya muy viejos. Y después dice, ¿cómo sabré que todo pasará tal como dices? Y María dice, ¿cómo será esto? Pues que soy virgen. En medio de la vida de cada uno y de cómo es cada uno, el Espíritu se acerca, inspira y después Él da fruto. A Zacarías el fruto fue con un proceso interior diferente que el de María, pero en ambos hubo fruto y el Verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que sucede con los carismas. La inspiración del Espíritu entra en nuestro interior. A veces puede haber cierto temor porque no le reconocemos o por lo que sea. Y una vez que uno dice que sí, el Verbo se hace carne. En la comunidad, en la familia, en el apostolado. El Verbo se hace carne presente entre nosotros por su acción. Porque para Dios nada hay imposible. Él quiere construir este reino de amor. Y Él a través de nosotros simplemente nos pide nuestro sí y el Verbo se hace carne. Así es como también el Señor responde a Nicodemo de que ¿cómo se nace de nuevo? Se nace de nuevo en el Espíritu. Incluso en Zacarías, que ya creía que no podía dar más vida. El Señor hace lo que quiere con nosotros, para nuestro bien y para el bien de los demás. Y el segundo punto que habíamos comentado es el de la pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta ahora hemos hablado del reino de los cielos. ¿Quiénes entran en el reino de los cielos? Estos pobres de espíritu, que ahora vamos a analizar un poquito más. Entonces, en 2 Corintios, Pablo hablaba de esta pobreza de espíritu de Dios, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Y por eso la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa riqueza de Dios pasa por nuestro corazón. Podemos también aquí analizar la experiencia del joven rico. Primero, dice, mirándole, la amó. Eres precioso a mis ojos. Es así como nos mira el Señor. Y después le dice, ve y vende cuanto tienes. ¿Qué significa eso? Reconocer a Dios como el dueño, como el principio y el fin. El carisma es un don gratuito. Y después da a los pobres. Entrégalo a los demás.
La finalidad de los carismas es la construcción del reino, el servicio a los demás. Es que los otros se encuentren con el amor de Dios. ¿Qué pasa? Vemos que el joven rico se fue triste. Cuando no ejercemos los carismas, sucede eso. Se podría decir como que se pudre en nuestro interior esa inspiración. Cuando nació Juan Bautista, cuando nace Jesús, aparecen diferentes expresiones para mostrar la alegría de los demás al ver el fruto del Señor. También María Isabel, se alegró Isabel. El niño saltó en el vientre porque la palabra se ha hecho carne. Otro rasgo de la pobreza de espíritu es reconocer que el don viene de Dios. Porque 2 Corintios, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor. Nosotros somos vuestros siervos por amor de Jesús. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que aparezca claro que una fuerza tan extraordinaria viene de Dios y no de nosotros. Esa es la experiencia de vivir según el Espíritu y de ejercer los carismas. Después en Lucas, Jesús decía: todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y lo tercero de reconocer que el don viene de Dios, es lo que dice en Mateo 10, en el envío del 72, cuando dice: lo que han recibido gratis, denlo gratis. Nadie lo ha pedido, no has pagado nada, ni somos merecedoras de tener un carisma, sino que el Señor nos lo ha dado. Y también otro de los aspectos para esta pobreza de espíritu es la infancia espiritual. Cuando Él dice: en aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Esa pequeñez, que no necesariamente es una carencia que nos lleva a alejarnos de Dios, sino al contrario, esa pequeñez, y de la que habla mucho Santa Teresita, que reconoce la necesidad de Dios, que se reconoce como un niño en los brazos del Padre, que reconoce que el Padre es quien le da todo, y que reconoce también que necesitamos seguirle y obedecerle, escucharle profundamente para vivir nuestra vida de la mejor manera posible y para ayudar a los demás. Y el Señor, una vez que nos da, como habíamos dicho, la finalidad de los carismas es para la construcción del reino para los demás. En el envío de los 72 también nos guía de cómo hemos de vivir esta misión, que dice: vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está cerca y se hace presente cuando el Verbo se hace carne. Entonces después continúa: curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Y aquí podríamos describir todas las acciones o todo el ejercicio de los carismas, de los diversos carismas. Dad gratis lo que han recibido gratis. Y después ya continúa: ¿cuál es la disposición del corazón? ¿Qué es lo que tenemos que llevar? Grandes construcciones, grandes medios, grandes cosas, tanto en cuanto ayude para la misión. Y aquí dice: no lleven en la faja oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar a una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Si alguno no los recibe o no los escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudan el polvo de los pies. Aquí se pueden comentar dos cosas. Una, ese es el desprendimiento en dos aspectos. Uno, el desprendimiento de los bienes y de estar guiado realmente por la inspiración del Espíritu Santo. Y no significa no tener bienes, sino tanto en cuanto ayuden. Y la otra es la del desprendimiento, que una vez que se entrega el don,
que el Señor haga lo que Él quiera. La misión está en la entrega, no está en el fecundar lo que el Señor ha de fecundar. Esta es la primera parte de las 3 sesiones que un poco pone en contexto los carismas. En la siguiente veremos la descripción de cada carisma para ayudar a reconocer el carisma que Dios nos ha dado y también los carismas de los otros. Y ya la tercera parte sería qué favorece para escuchar, para usar los carismas y qué dificulta, qué tentaciones pueden haber y ahí como el demonio no quiere que se construya este reino.